no, ¿sí? ¿Sí se escucha? Sí. Buenos días a todos. Recuerden que el libro, la Biblia, es un libro de enseñanza, un libro de dirección, un libro de corrección, un libro que nos ayuda a vivir una vida diferente. En ella está la sabiduría, el entendimiento, en ella está la decisión de la verdad. La verdad siempre ha hecho que la mentira no quede oculta. Dice que no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. La luz siempre saca a las tinieblas. Las tinieblas no pueden prevalecer en la luz. Cuando el libro de la ley fue escrito, o la Biblia fue escrito por hombres inspirados por Dios. Dios siempre ha trascendido. El que quiere dar a conocer todo lo que necesita el hombre para que el hombre crezca en todas sus áreas, desde el área emocional, física, espiritual, en el área social, en el área cultural, en el área política, en el área económica, en todas las áreas. Dios siempre ha querido que crezcamos. Para eso nos dejó Dios las Escrituras, donde a través de ellas nos damos cuenta cómo ser direccionados. La mayoría de personas en el mundo se nos ha hecho creer que las Escrituras o la Biblia es un libro religioso, un libro que no trasciende, que para qué lo leemos si no hay trascendencia en él, que no puedes desarrollarte de ninguna forma. La Biblia siempre ha sido y será la misma voz de Dios dirigiendo a su pueblo. Eso es hoy en día una de las sonares dentro de su palabra, el sonar de una bocina que es su voz, que dice: pueblo mío, estate listo, ¿verdad? Donde la preparación, donde la capacitación, donde la forma de nosotros ir dándonos a seguir sus pasos para fortalecernos, levantarnos, animarnos, es muy importante. Hay muchas historias en la Biblia que nos hablan acerca de lo que Dios está haciendo hoy en día, porque la Biblia nos revela que Dios es el Dios de ayer, del hoy y de por siempre o de siempre. Él siempre ha existido, Él siempre ha vivido. Él nunca ha nacido de nada, porque Él es siempre todo. Las historias que Dios nos revela en la Biblia son para tu vida, para que aprendamos a través de esas historias a ser dirigidos conforme a la dirección que necesita nuestras vidas, a la dirección que necesita nuestro corazón, pero parte mucho de algo muy importante: obedecer. Cuando tú y yo obedecemos, Dios se mueve, porque Dios se mueve por medio de la fe. Yo, ¿a quién tengo que obedecer si no le conozco, si no sé quién es, verdad? Si no lo veo, ¿cómo voy a obedecer algo que no veo? Bueno, tú tienes que creer, porque dichosos son aquellos que sin ver creyeron. Y ese es un mensaje que Dios nos da hoy a través de su palabra, en una de las historias que a mí me fascinan, una de las historias que pues yo la sigo leyendo y todavía me llena de emoción, y me he sentido tan comprometido conmigo mismo en poder buscar más a través de esas escrituras y de esa historia. Acompáñenme por favor en el libro de Josué, capítulo 6.
Josué capítulo 6. Dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Versículo 5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Ese es el versículo 6, y ahí le dejamos. Fíjense, es interesante todo lo que dices. Bueno, esto, ¿qué relación tiene con mi vida? ¿Verdad? ¿Qué relación tiene con lo que yo estoy haciendo? ¿O qué relación tiene con todo aquello que está pasando actualmente? Porque eso está en el pasado. Recuerden que la Biblia tiene etapas de entender cómo los tiempos son los mismos. Dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Todo ya ha sido claro por medio de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos muestra aquí? Dice que Jericó era una de las ciudades fortificadas más tremendas en ese tiempo. Sus muros eran más o menos de 1 metro de ancho, imagínense, para poderlo derribar. Sus puertas igual de bronce estaban fuertísimas, no podían derribarlos. Era una guerra, y en una guerra pues hay estrategias, ¿verdad? Hay estrategias que te hacen que tú consideres cómo poder atacar al enemigo. Pero ¿cómo poder atacar a un enemigo que está fortificado, que está muy fuerte? Pero aquí hay algo interesante, porque las escrituras nos revelan que nadie podía entrar ni podía salir de Jericó a causa de los mismos hebreos, de los israelitas, porque les tenían miedo. Ellos ya habían escuchado del Dios que los acompañaba, que las proezas que había hecho ese pueblo de Israel por medio de ese Dios, estos habitantes de Jericó escucharon, y al haber escuchado tuvieron miedo, y por eso nadie salía ni entraba, porque sabían que podían perder la vida. En el versículo 2 de ese mismo capítulo dice, mas Dios, o Jehová, dijo a Josué, mira, yo te entrego en tus manos a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Dios estaba afirmando algo a Josué, no sé si se den cuenta. Dios estaba afirmando ya una victoria, porque dice, yo he entregado, y todavía no pasaba. Fíjense qué interesante lo que es las promesas de Dios. Cuando te dice, fíjense, por eso les digo, ¿qué tanto tiene que ver todo esto con nosotros? Cuando Dios te da tu promesa y dice, mira, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. ¿Te está hablando en presente, pasado o en el futuro? A ver, presente, pasado, futuro. Seré salvo toda tu casa. El futuro. Vean cómo está hablando. Y tú dices, así como está mi esposa, así como está mi esposo, yo veo otra cosa. No creo que vaya a ser salvo, o no creo que vaya a ser salva. Eso es lo interesante. Es berrinchudo, es enojón, no quiere nada, está haciendo cosas que... Y tú lo ves, todo eso que tú ves es lo que muchas veces determina por medio de tu fe el cambio o no cambio. Aquí Dios le estaba diciendo a Josué algo interesante.
dice que ya les había entregado en sus manos a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra, con todos, ya se los había entregado en sus manos. Josué lo único que hizo, creyó y obedeció. Miren, tú dile a un general de guerra hoy, ¿verdad? Digo, eso sería una locura. Tú dile a un general, ¿sabes qué? No hagas nada. Es más, nada más quédate callado. Dice la escritura, si la leímos bien del 1 al 6, dice que Josué le dijo a sus guerreros y a sus sacerdotes que tenían que caminar una vez al día, una vuelta en silencio alrededor de Jericó, sin decir nada, nada más tocando los cuernos o las bocinas, cuernos de carnero. Y tú podrías decir como un general, ¿verdad? O por ejemplo, te lo voy a poner como sacerdote de tu casa. Dirías, ¿cómo puede ser posible que ande en silencio y todo anda bien mal en mi casa? ¿Cómo puede ser posible que ande con tantos problemas y diga Dios, calma, yo estoy al cuidado, yo estoy al frente, mía es la guerra, mía es la guerra? Y tú dices, ¿cómo puede ser posible? ¿Por qué? Porque tienes que callar y obedecer. Cuando Dios te manda callar, tú tienes que obedecer. Así fue durante 6 días. Los sacerdotes caminaban alrededor en silencio, tocando los cuernos de carnero, ¿verdad? Y en un momento, no voy a contar toda la historia porque el tema va dirigido sobre la fe, pero de una forma muy importante. Dice que Josué hizo lo que Dios le dijo. Él no puso, pero ¿cómo crees, Dios? Si se mueven y si me llegan por el izquierdo, el derecho y traen algo, él no dijo nada. Él le creyó a Dios, ¿verdad? Y cuando empezó a caminar en silencio todos los días, imagínense 7 días en silencio, sin hacer nada, ni ruido siquiera, más que las bocinas, o sea, el cuerno del carnero, el shofar. Y cuando caminaba, ¿qué podrían pensar muchos de ellos en el camino de la vida? ¿Cómo crees? Está re chiflado, está re loco. ¿Cómo? O sea, imagínense el pueblo, ¿verdad? Su jefe iba en dirección, el sacerdote mayor, la Josué. Él sabía lo que Dios iba a hacer. Uno que otro por ahí en la fila se iba a empezar a cuestionar, a criticar, a chismear, a pensar, este está loco, este no sabe ni lo que hace, ¿cómo vamos a derribar esos muros tan grandotes nada más caminando y sin hacer nada? ¿No? Eso llega a suceder en nuestras vidas, ¿verdad? Dios te dice, confía en mí, yo lo voy a hacer. Y a veces nosotros nos queremos meter en la solución que Dios ya te dio. Dice, confía en mí, yo ya lo voy a hacer. Y a veces nos metemos, ¿verdad? Y decimos, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a hacerle así, vamos a hacerle asado, vamos a hacer como se pueda hacer las cosas. Pero ahí está el error de nosotros. Porque nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Para muchos, en su lógica o por sus cuestiones de razonamiento, obviamente, pues van a decir, no, espérame, no. ¿Cómo puede ser esto, verdad? Los mismos científicos se sorprenden porque ellos dicen, no, yo no creo hasta no ver. Yo no creo hasta no ver. Y eso es lo que Dios hoy nos pone. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fíjense. En otras palabras, está completamente seguro lo que está diciendo el escritor aquí, seguro de algo que aún no ha sucedido, pero ya es hecho. Esa es la fe. La nueva generación del pueblo de Israel era una generación que se movía por fe. Josué era de la nueva generación. Recuerden que pasaron nada más Caleb y Josué. Y toda esa generación, una generación que empezó a creer en Dios, aprendió a depender de Dios, a entender que Dios durante el tiempo que estuvieron en el desierto les hizo ver los milagros. Caía maná del cielo, comida, sacaban agua de la roca, Dios había abierto el mar,
Dios llegaba, dice, ¿cómo puede ser posible que en un desierto lleguen miles de codornices para que se alimentara el pueblo? Y vieron tantas maravillas en el pueblo, en el desierto, que el mismo pueblo de Israel no creía todavía. Por eso dice que la generación viejita, ¿verdad?, se quedó postrada en el desierto. Y una nueva generación, que era la generación de Josué, avanzó y pasaron a la tierra prometida. Por eso estaban conquistando. Por eso seguían conquistando territorios. Y Jericó era uno de sus objetivos. Cuando Dios le dice a Josué que avance, él mismo estaba en silencio. Yo no me imagino a Josué presionado, inseguro, insatisfecho. No me imagino a Josué, ¿y qué va a pasar? Dudoso. No me lo imagino. A Josué yo me lo imagino caminando con seguridad, paso firme adelante para guiar a su pueblo. Y cuando empezaba a caminar Josué, yo me lo imagino a Josué en su interior, en su corazón, clamándole a Dios, orando por todo su ejército, orando para que Dios les dé la victoria, para que Él, a través de esa comunión con Dios o de la presencia de Dios, empezaran a romperse las murallas. ¿Qué es lo que sucede cuando hay incredulidad? La incredulidad trae miedo, trae temor. Y esa incredulidad abre la puerta. Y esas puertas, eso es lo que hace que Jericó tenía mucho miedo, porque ellos eran incrédulos. Hay un pasaje ahí mismo en Josué capítulo 2, versículo 9 al 11, que nos dice: una persona que le dicen ramera en esos tiempos, era prostituta, les dijo a los espías que fueron a Josué y a Caleb algo interesante. Y fíjense cómo les dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído, fíjense, hemos oído, ahí está interesante, que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sehón y a Og, y a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón. Fíjense, ha desmayado nuestro corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por ese miedo que se veía aquí que Rahab les transmitió y les dijo a los dos espías, Rahab era, les digo, la ramera, todo el pueblo se transmitía los temores. Y decían, ya vienen los hebreos con su ejército. Y ese Dios que tienen los hebreos es poderosísimo. Es interesante porque yo voy a compaginar dos historias. La mayoría conoce a Gedeón. Ya he escuchado de Gedeón. Y cuando Josué hizo lo propio, por la fe, era una época en los jueces. En los jueces era una época que va dentro de esa etapa paralela al de Jericó, porque Dios le dio la victoria a Gedeón por lo que creyó. En este caso, por medio de este gran hombre, siervo de Dios, Gedeón, el pueblo de Israel vivía con temor, porque venía el ejército de los madianitas y les quitaba todo lo que tenían y se lo robaban, y vivían con temor. Acompáñenme en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 2, versículo 1 y 2.
para que se den cuenta lo que el pecado hace en nuestras vidas. El pecado hace que nosotros tengamos temor, miedo a las cosas, inseguridades. Jueces 6, ahí está el abajito de Josué, que acaban de leer. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó. Fíjense, Dios puede entregar tu vida o la vida de cualquiera a tus enemigos. Jehová en mano de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas y lugares fortificados. Qué interesante, ¿no? Lugares fortificados. ¿No han visto casas fortificadas hoy últimamente? Hasta cercas eléctricas les ponen, ¿no? Y perros guardianes y muchas cosas, porque tienen temor. ¿De qué temes si Dios está contigo? ¿Quién contra ti? Si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y Él tiene el control de todas las cosas. Él es el que crió, formó e hizo todo lo que tú ves y lo que no ves. Muchos dirían: entonces también hizo la maldad. No, la maldad se hizo sola. Por tu libre albedrío, Dios te permitió a ti y a mí. Dios nos permitió a todos y cada uno de nosotros, nos permitió ser buenos o ser malos. La gente decide ser buena o ser mala. La maldad existe, sí existe, pero de ti depende si tú quieres ser bueno o quieres ser malo. Por eso Dios dice que los entregó. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando yo hago o cometo cosas que no son correctas, que es el pecado, la separación de Dios, que es la palabra pecado, separarme de Dios, entonces ahí entra la mano de Dios y dice: no quieres entender, yo te entrego a tus enemigos. En el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 32, nos dice: 14, 28 al 32. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y desciende Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de mucha fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando tú subes a la presencia de Dios, Él llena todo en todo. Desaparece todo: temores, inseguridades, tristezas, angustias, todo desaparece ante la presencia de Dios. Cuando tú vas a esa presencia, al trono de gracia, ahí tú empiezas a descansar. Es una de las lecciones más hermosas de fe que tiene. Cuando tú te sueltas de Dios, empiezas a tener temores. Cuando tú te sueltas de Dios, empiezas a tener inseguridades. La inseguridad es falta de fe, y la falta de fe no le agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos tenemos una medida de fe, porque así dice la Escritura, que Dios le dio a cada una de sus criaturas una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe, pero de ti depende cuánto quieres que crezca esa fe. La fe es la certeza y la seguridad de que las cosas se van a hacer conforme a la voluntad de Dios, no a tu voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios quiere mostrar algo, te lo muestra de una gran bendición y oportunidad para que tú lo reconozcas y aprendas o aprendamos a que Dios va a ser antes que todas las cosas. Dios nos muestra aquí la fe por medio de Mateo, así como por Josué.
así como por Josué, así como por Gedeón, empieza a darnos una lección de fe. Aquí notamos claramente, y si se dan cuenta, que Pedro inició con su medida de fe. Señor, yo quiero ir contigo. ¡Pum! Ahí va, ¿verdad? ¿Y quién le dijo a Pedro que iba a ser fácil? Nada más decir, yo estoy contigo, Dios. ¿Quién le dijo a Pedro? Nadie. Nada más le dijo, ven. Si tú crees, todo te es posible. Y Pedro bajó de la barca, ¿verdad? Bien seguro del Pedro. Seguro que iba a avanzar. Y avanzó 2 pasos. 3 pasos. Y al cuarto se va hundiendo, se va hundiendo. Señor, ayúdame. Ayúdame. Y pues Dios siempre nos ayuda. Dice que estiró su mano y Dios le ayudó. ¿Qué le faltó a Pedro? ¿Por qué pasó eso, verdad? ¿Por qué sucedió eso? Primera, porque sintió que los problemas ya lo estaban sobrepasando. Y cuando el problema lo sobrepasa, tú ves el problema y no ves a Dios. Tú ves tus circunstancias, pero no ves a Dios. ¿En dónde estás, Dios? Porque mis circunstancias eran enormes. ¿Y en dónde está Dios? En el catecismo nos lo enseñaron. En todo lugar, en todas partes, en el cielo, en la tierra y dentro de ti. Ahí está Dios. ¿Cómo buscas a Dios afuera si está dentro de ti? Por eso se llama comunión. La comunión con Dios es dentro de ti, para con Dios. Cuando tú estás en falta de fe, tienes que hacerla crecer. Y para hacerla crecer necesitas circunstancias. Sin circunstancias no hay prueba de fe. Y cuando Dios quiere aumentar tu fe, ¿qué crees que va a suceder? Va a aumentar tus circunstancias. A ver si le crees o no le crees. A ver si es cierto lo que te dijo y te dice, ya tengo el control de todas las cosas. ¿Me crees? Y tú le dices, sí, Señor, yo te creo. Pero cuando viene el problema, ¿en dónde estás, Dios? Ya no te creo. Siento que ya no puedo más. Este libro de Mateo que leímos ahorita nos hace ver claramente cuántas cosas que nos llegan a suceder en la vida nos dejan en el camino de la fe. Como ya no podemos nosotros, dentro de nuestro límite humano, raciocinio, nuestro intelecto, nuestras capacidades físicas, cuando ya no podemos más, entonces es cuando nos rendimos. Por eso Dios permite que tus fuerzas se acaben. Que tus fuerzas se acaben. Puede ser a través de un trabajo exhausto, pero no trabajo físico, sino emocional, en donde ya no vas a poder más y vas a tener que clamarle a Él. Vas a tener que clamarle a Él. Normalmente cuando nosotros tenemos falta de fe, intentamos pedirle a Dios señales. Señor, ¿será o no será? ¿Posible o no posible? Tú tienes que ir al que conoces, al Dios vivo y verdadero, ir a Él y decirle, Señor, tu palabra dice, yo no lo digo. Tú eres mi único y suficiente Salvador. ¿A qué se refiere con único y suficiente Salvador? ¿A qué se refiere? ¿Verdad? Único, no hay otro. Suficiente, no hay otra suficiencia. Porque tu autosuficiencia es la que Dios no quiere. Es el único que puede hacer que cambien las circunstancias en tu vida. Salvador en todas tus áreas. De ahí es donde parte la fe y la incredulidad. Si se dan cuenta y leen bien todo el capítulo, yo se los recomiendo, el capítulo 6, 7 y 8 de Josué. Ahí habla acerca de cómo Josué no pidió ninguna señal. ¿Por qué no pidió ninguna señal? Porque la fe fue hecha por medio de la comunión
que tenía con su Dios. Conocía bien a Dios. Cuando tú conoces bien a una persona, tú la empiezas a creer y tú empiezas a tener la seguridad que no te va a engañar y que no va a hacer las cosas incorrectas. Es lo mismo con Dios. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú verdaderamente conoces a Dios por medio de la palabra y te involucras y lo empiezas a escuchar y entender, no necesitas a veces señales. Y tienes que mantener firme lo que Dios te dijo en su palabra. Hay más de 2500 promesas en la Biblia, de sanidad, de trabajo, de económicas, físicas, de todo tipo de promesas hay en la Biblia. ¿Cuántas de ellas conoces tú? ¿Cuántas? Y dentro de esas promesas tú tienes que creer que Dios va a hacerlo, porque esas promesas no son para Él, son para ti. Tú te tienes que aferrar a esas promesas cuando estás en esas circunstancias críticas y difíciles. Aferrarte a esas promesas y decirle: Señor, tú eres mi único y suficiente Salvador. Por medio de estas promesas yo te creo. ¿Qué promesa necesitas? ¿Estás triste? Busca la promesa donde dice que el gozo del Señor es tu fortaleza. ¿Qué promesa necesitas? ¿Que ya no crees en Dios? Tú eres mi refugio y mi fortaleza, Dios. En ti confiaré. ¿Qué promesa necesitas? ¿De sanidad? Por tus llagas yo fui curado. Tú llevaste mis dolores y mis sufrimientos. ¿Por qué he de estar enfermo? ¿Qué tipo de promesa necesitas hoy en día? ¿Estás caído? ¿Estás triste? A veces yo les digo: ¿por qué quieres? ¿Estás enojado? ¿Estás porque quieres? Tú tienes en tus manos el poder y el hacedor que Dios, que Él mismo te dijo que Él no te daba espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Quieres aumentar tu fe? ¿Quieres aumentar tu fe? Yo sé que no van a decir amén o algunos amén, ¿verdad? Esperen las circunstancias. Esperen las circunstancias y van a ver que Dios lo que quiere es que a través de la fe le agrades más. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cada vez que crece tu fe, tú le agradas más a Dios. Amén. Y como Dios te ama, te aumenta las circunstancias para que ese amor sea más manifiesto a su corazón y a tu vida. Cuando Gedeón le dijo a Dios que pues él, cómo iba a ser, porque él era un hijo de familia, él era un campesino que se dedicaban al trigo y todo ello. Gedeón, cuando Dios escuchó su voz, le dijo: ¿pero quién eres? ¿Qué pasa? ¿No? Y le pidió 3 señales. Ya saben las señales, ¿verdad? Que Gedeón le pidió a Dios. Esas 3 señales se las pidió porque Gedeón no conocía bien a Dios. Josué sí conocía bien a Dios, por eso no pidió señales. Cuando tú necesitas señales, está bien, no es malo, es bueno que le pidas señales. Porque nuestra fe posiblemente no está como el del hermano, la hermana, no está como alguno de ustedes, la fe fuerte, ¿verdad? Entonces yo necesito pedirle una señal y decirle: sí, Señor, eres tú, ¿dónde estás? ¿Verdad? En este mismo libro de Jueces, en el capítulo 6, versículo del 16 al 17 nos dice, Jueces 6, del 16 al 17 nos dice: Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón le estaba diciendo: dame señal, Señor, pues no sé con quién estoy hablando, ¿verdad? No sé con quién estoy hablando, dame señal. Estas señales Gedeón se las pidió y Dios se las confirmó. En aquellos tiempos, recuerden que la agricultura era pues el mayor productor en los pueblos.
De eso vivían, del ganado y de la agricultura. Y Gedeón pues, tenía sus animalitos, ¿verdad? Y le pidió tres señales. Y le dijo que pues tenía una piel de oveja, y decía que en algún momento, si él era Dios, que en la noche lo iba a poner afuera de su casa, de su alcoba o afuera en el patio. Dice que si era Dios, que todo el rocío estuviera alrededor de la piel del animal, que todo estuviera mojado y que la piel del animal estuviera seca. Y así sucedió. Así sucedió. Y como que todavía no lo creía, ¿verdad? Todavía no lo creía. Decía, no, es que a lo mejor pues echaron todo por afuera y pues, no sé, algo lo tapó el vehículo. No sé, ya ve la lógica del hombre, ¿no? La lógica del hombre. Alguien la guardó y la sacó después, ya cuando estaba todo rociado, ¿no? Empiezan a sacarle lógica a todo. Y a la siguiente le dijo, bueno, ahora es al revés. Que toda la parte de afuera o sea, la tierra esté seca y la piel del animal esté mojada. Y así sucedió. Gedeón estaba todavía dudoso. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho en tu vida? Que seguimos dudando. ¿Quieres señales? No es malo. Pídele señales. No es malo. Nuestra fe debe de estar firme nada más. Sea una fe como el tamaño de la semilla de mostaza. No importa. Hay quienes tienen y ya sembraron esa semilla de fe y ahora ya está un poquito más grande. Porque va creciendo la fe. Y como el ejemplo de la semilla de mostaza, cuando se siembra, tiene que crecer en un árbol. Y así muchos ya van en el tallo. Otros, pues no sé, apenas empezamos con la raíz, ¿verdad? Otros ya son árboles frondosos, que su fe no los doblega, no hace que se muevan para nada, que están cimentados en la roca, que vienen las olas, vienen las tormentas, vienen las luchas y permaneces firme. Esa es la fe que a Dios le agrada. En el libro de Lucas, capítulo 5, no se los voy a leer todo, pero lean ustedes la vida de Zacarías. Zacarías era el padre del profeta o del primo o tío, si lo quieren ver, del Señor Jesucristo. Y él siempre como sacerdote entraba al templo a ofrecer el incienso en el santuario. Todos los años y todo el tiempo que él le decía, él era un hombre que conocía de Dios, por eso era un sacerdote. ¿Están de acuerdo? Era un sacerdote. Pero de repente se le apareció un ángel. No voy a leer, te digo, toda la historia, yo se la recomiendo, léanlo del 5 al 22 o todo el capítulo, léanlo y van a ver. Y dice en el versículo 18 de ese mismo capítulo, 1, dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías tenía aproximadamente como 85, 90 años. Un hombre de esa edad es muy difícil que pueda tener un hijo. Su esposa estaba en igual edad, ¿verdad? Pero él conocía a Dios porque sabía la historia de Abraham, que para Dios no hay nada imposible. Conocía la historia de Abraham. En el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, conocía bien la historia. Zacarías conocía bien de quién era Abraham. Y sabía que Sara había tenido un hijo casi a sus 100 años. Imagínense, a sus 100 años. Y aquí él mismo decía: porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y en el versículo 20 dice: y ahora, porque en el versículo 19 ya nos dice más o menos por qué, pero dice: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste. Fíjense, Dios se lo dijo claramente.
porque no creíste mis palabras. Esto es una advertencia para muchos de nosotros. Una advertencia para muchos de nosotros. Nos llegan a suceder las cosas porque esto detiene la bendición. Esto. Y le dice, no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Recuerden que la palabra de Dios se va a cumplir en el tiempo de a su tiempo, no de nosotros. Dice que Él envió su palabra y se cumplirá. Y no va a regresar vacía, ni llegará a tierra, sino va a cumplir el propósito por el cual envió. Y Dios ha enviado mucha palabra a tu vida. ¿Le has creído o no le has creído? Dios ha mandado mucha palabra a ti. En Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. Lucas 12, 47 y 48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que sabe más, más se le demanda. ¿Verdad? Gloria a Dios, porque ya sabe mucho. ¿Verdad? Aquí podemos hacer dos preguntas importantes. ¿Por qué a Zacarías no le dio señales? ¿Por qué era un sacerdote? Conocía de Dios. Conocía de Dios. Por eso dice que más se le da, más se le demanda. Y tú conoces, y más se te va a demandar. Ahora la siguiente pregunta: ¿por qué Dios le dio a Gedeón 3 señales y a Zacarías no le quiso dar ninguna? ¿Verdad? Por la misma razón, que Gedeón no conocía de Dios. Y Gedeón, que no conocía de Dios, pues decía: ¿y si es o no es? ¿Verdad? Cuando Zacarías no le creyó, Dios lo dejó mudo hasta que sucediera el milagro de que tuviera su hijo Juan el Bautista. Ahí me sorprende esa historia, porque en muchas ocasiones nosotros nos queremos creer dioses, ¿verdad? En varios órdenes naturales. Cuando no queremos que los hijos nazcan, cuando los rechazamos, no sabemos qué tipo de hijo van a ser. No sabemos qué capacidad Dios nos trae al mundo. No sabemos qué hijo o hija va a ser tan poderosa en Dios, que aquí nos da el ejemplo. Si, por ejemplo, vamos a suponer, Zacarías y su esposa hubieran decidido no tener hijos, y dicen: no, ya. ¿Por qué? Hubieran cerrado por completo su mente y su corazón, no hubiera nacido Juan el Bautista, el precursor del camino del Señor Jesús, en donde Él decía: cambien su forma de pensar, cambien su forma de vivir, preparando el camino del Señor. Cuando la incredulidad está en tu vida, no le da la gloria a Dios. En el libro de Jueces, ahí mismo, el capítulo 100, versículo 2, dice, voy un poquito rápido para poder terminar. Voy un poquito rápido, ¿vale? Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Era mucho pueblo. Dios se lo dijo. ¿Qué es lo que hace la inseguridad? Pues voy a llevar más banda, ¿no? Para darles en la torre, ¿no? Entre más, pues acaban
Pues vamos a acabar, ¿no? Con ellos. No, pues va a salir fulano, el vecino y todo, tráetelos también porque nos hacen falta. ¿Qué hace la fe? La fe es lo contrario. En el versículo 22, de ahí del mismo Jueces, dice: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti. La fe trae paz a tu corazón. La fe trae paz a tu corazón. No tengas temor, no morirás. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y le llamó Jehová Shalom. ¿Saben lo que significa Shalom? No. La paz de Dios. Shalom. Shalom. Jehová es tu paz. El cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Todo aquel que conoce a Dios sabe que Dios es paz y da paz. Pero una paz, no una paz como la que ofrece el mundo, sino la paz que nosotros sabemos cuál es. ¿Cuál es esa paz? Caminar sin miedo. Caminar seguro. Es esa paz. Una confianza que tienes cuando Dios te dice: confía en mí. Confía en mí. Por eso decía el Señor Jesucristo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. No la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la paz y la seguridad, Dios está contigo. Él es el que pelea la guerra por ti, no tú. Cuando tú quieres pelear tus guerras es cuando normalmente perdemos. Recuerden que cuando empezamos a escuchar la voz de Dios, la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, es cuando estás escuchando las escrituras que las están leyendo. Pero de escucharlas a atenderlas es un paso gigantesco. Muchas personas que saben la Biblia, escuchan la Biblia, pero no obedecen la Biblia. Son dos cosas diferentes. Y la fe, como viene por el oír la palabra de Dios, y la fe es a prueba, ¿sí? Entonces cuando tú estás a prueba, Dios dice: a ver si es cierto, vamos a ver qué tanto me has hecho caso a través de la fe. Viene la prueba y es cuando nos doblamos. Viene la prueba y es cuando lloramos, y no es malo llorar. Si sigues creyéndole a Dios, puedes llorar todo lo que quieras. Pero si no le crees a Dios, ni te conviene llorar. Este versículo, cuando dice que era el ángel, y en el libro de Juan dice: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Dios nos está preparando, porque cuando se viene una guerra, tienes que tener mucha paz en tu corazón. Tienes que tener mucha paz en tu corazón cuando se viene una guerra. Porque el que tiene paz piensa mejor y está muy seguro de las cosas. Recuerden que la fe nos hace obedecer a Dios. Regresemos al libro de Josué. En el mismo capítulo 6, dice en el versículo 3 y 5: rodearéis pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante los 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerpo de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Si se dan cuenta, aquí no se usaron armas, flechas, lanzas, lo que comúnmente las personas dicen, ¿verdad?
¿Qué se usó? ¿Mande? La alabanza. La alabanza. Con el shofar. En el 25-27 de ese mismo capítulo dice: aconteció que la misma noche le dijo a Jehová: toma un toro del hato de jueces, perdón, de jueces, regresense a jueces rápido, por favor, para ir terminando ya. 6, 25 al 27. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón, después del encuentro con Dios, le empezó a creer y empezó a hacer lo que le estaba diciendo. ¿Qué creen que empezó a hacer Gedeón? Ahora se muestra en lo físico, anteriormente era, ahora se muestra en lo espiritual. ¿Qué empezó a hacer Gedeón? Dice que derribó todas sus ideas, ¿verdad?, que tenía de que los ídolos lo iban a salvar. Y dice que los derribó. Y fue, dice, en la noche, fíjese, cuando más difícil se ponen las cosas. Y empezó a orar. Gedeón empezó a orar por aquella persona que era su padre. Y empezó a orar. ¿Y qué creen? Que se convirtieron. Y se convirtieron. La fe nos mueve a adorar a Dios. En Juan capítulo 4, 4 del 21 al 24 dice, si no lo alcanzas a encontrar, puedes escucharlo para que voy a ir un poquito rápido, como les decía, para terminar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Muchos de nosotros le adoramos en la carne, con los sentimientos, y a Dios se le adora con el espíritu. La palabra adorar viene del griego, que significa besar, como el perro lame la mano del amo. Eso quiere decir, como el perro lame la mano del amo, postrarse y reverenciar. Cuando Dios le dijo a Gedeón que eran muchos, dice, ¿sabes? Quita a todos los que tengan miedo, mándalos a su casa. Y los mandó, ¿verdad? Eran casi 30,000 personas y los mandó. Y dice, yo te voy a decir quiénes más los vas a mandar a su casa, ¿verdad? Los que no te adoran. Dice que hubo dos tipos de clases de personas que se fueron al río y empezaron a tomar agua. Unos que se postraron y lamieron el agua como los perritos. Y aquí, si te das cuenta, esa palabra adorar viene de esa parte tan interesante. Besar como el perro lame la mano del amo, o postrarse reverentemente a Dios. Reverentemente a Dios. Cuando tú te postras a Dios por medio de la adoración, entonces pasa algo importante, que Dios empieza a escoger a los adoradores en espíritu y en verdad. La adoración es algo que muchas veces nosotros no lo comprendemos. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no,
mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ahí está la clave, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así hizo. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Josué, estamos hablando de Josué y Gedeón. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. No solo los líderes de un ejército diferente eran adoradores, sino también aquellos que emprendieron la guerra eran verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dice: y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas. ¿Sí se acuerdan, verdad? A que leíamos en Josué 6:13. Dice: y los 7 sacerdotes llevaban las 7 bocinas de cuerno de carnero. Fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Andando siempre y tocando las bocinas. Nunca se detuvieron. Adoraban a Dios y caminaban en la vida. Adoraban a Dios y caminaban en la vida. No se detenían, adorando a Dios y caminando en la vida. Y los hombres armados iban delante de ellos. Y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Esto es revelación impresionante. El enemigo no sabe, porque a él no se le revelan las cosas al enemigo. A los hijos de Dios les revela las estrategias. Amén. Y ya están las estrategias de parte de Dios. El enemigo no se les puede revelar. Y fíjense, dice la palabra bocina, precisamente es shofar. Shofar en el hebreo es bocina. Ahora pues oímos las bocinas que están aquí, pues, porque existen, ¿verdad? Pero en esos tiempos no existían. Entonces usaban como un método de llamar a las personas por medio de un cuerno de carnero. Hay de antílope, pero el que es el de carnero. Y esa palabra tiene sentido dentro de los toques que se da. Es la emisión de una nota muy larga durante 9 segundos que se utiliza. Entre 9 y 18 segundos se utiliza. Y esto anuncia la majestuosidad de Dios. Muchos de ustedes no le van a entender, pero cuando escuchen el cuerno de carnero van a ver. Muchos no le van a entender a lo que les estoy tratando de decir, porque es difícil. Lo espiritual se entiende con lo espiritual, lo natural con lo natural. Si tú lo quieres coincidir en tu mente y pensar ¿cómo? No, eso está mal, tú lo puedes cuestionar, criticar, lo que tú quieras. Hay otros tipos de toques que no los voy a decir, pero culmino. Cuando ya están estos toques, dice que Gedeón fue a la guerra. Curiosamente, lean la historia de Gedeón. Curiosamente, nada más eran 300 guerreros contra un ejército de más de 35,000 personas. 300. Pero todos los guerreros eran adoradores. Llevaban su cuerno, su shofar. Los 300 iban adorando a Dios. Los 300. Esos 300 vencieron a un ejército y los desarmaron. Se oye una historia media rara, ¿cómo puede ser posible que desarmes a una persona? Lean la historia de Josué. Ellos, cuando se postraron a tomar el agua que Dios les dijo, van a quedar 300 nada más, se postraron y lamieron el agua, estaban adorando a Dios. Les dio el shofar, el cuerno del carnero, y dice: y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, llévalos al agua, ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquier que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua,
como lame el perro, aquel podrás apartar. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, así lo mismo será. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con las manos en su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con esos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás gentes, cada uno a su hogar. En ese mismo capítulo, en el versículo 16-18 dice: y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 300 hombres en 3 escuadrones, estrategias, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí. Teas eran aquellas como antorchas en aquel tiempo con aceite. Eran antorchas, que era la presencia de Dios que él llevaba. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces la trompeta alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Amén. Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas. Pero hay algo que sí me gustaría que lo buscaras. Dice Hebreos 11:6. Hebreos 11:6, y con eso culmino. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La generación que salió de Egipto no le agradó a Dios porque no tenía la fe. La razón fue porque no quisieron conocerle. No quisieron conocerle más. Ellos seguían teniendo sus mentes de esclavos. Esclavos en el mundo. En sus corazones estaban lejos de Dios. Sus corazones estaban lejos de Dios. Ellos creían que estaban con el Dios verdadero, pero ellos no estaban con el Dios verdadero. La segunda generación tuvo esa fe y aprendió a depender de Dios y andar en su presencia. Por eso pudieron cruzar el Jordán y por eso pudieron derribar a todos y cada uno de los enemigos. Recuerden cuando Josué empezó, Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, no te desanimes, que este libro de la ley no se separe de ti, ni de día ni de noche, y entonces te hará bien en todo lo que hagas. Apartarse no quiere decir que te lo lleves bajo el hombro todos los días, sino que lo lleves aquí, que lo pongas en obra y que lo lleves a cabo. Cuando tú llevas a cabo ese libro de la ley, Dios te respalda. Espero en Dios que haya crecido tu fe. Bendito Padre, esta mañana, te damos gracias por la gran oportunidad que nos das a través del mensaje de salvación. Gracias, bendito Dios, porque ese mensaje ha sido tan grande y tan poderoso en nuestras vidas, que es, Señor, ese punto de partida donde es un hilo muy delgado. ¿Tendré fe o no tendré fe? ¿Será que yo pueda tener la fe de Gedeón, la de Josué, para derribar muros, para derribar todas las fortalezas que el enemigo ha querido poner alrededor mío, para vencer la maldad en mi vida, para vencer la maldad que se está suscitando, Señor? ¿Será que tenga fe para que los problemas no sobrepasen mi vida? ¿Será que tenga fe cuando esté en la circunstancia y clame a ti y tú me oigas, y yo sé que por medio de tus promesas pueda yo ser rescatado, Señor? Tu
Tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es una de las más grandes promesas que tenemos. Yo lo creo, Señor. Tú estarás conmigo hasta el final de mi vida. Nos estarás esperando, Señor, en un lugar especial. Pero todavía nos falta esta carrera. Permítenos que un día podamos decirlo como Pablo: he terminado la carrera, he terminado la obra en esta tierra. La carrera, Señor, en nuestras vidas sigue. Danos la fuerza, la fortaleza y la fe, Señor, que necesitamos para ser un Gedeón de estos tiempos, para ser un Josué de estos tiempos. Yo te pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que derribes toda fortaleza, todo conocimiento que se levante en contra de ti, Señor, en nuestras vidas, en la vida de todos y cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Gracias te doy, Señor, en el nombre bendito de Jesús.